Un saludo a todos, buenas tardes desde aquí, desde España, Murcia. Un domingo más iniciando el mensaje de la palabra del Señor en nuestro culto principal de la iglesia Monte de Santidad. Hoy voy a estar trayendo un tema muy interesante que el Señor ha puesto en mi corazón para que hable a su iglesia. Amén. Y vamos a empezar este tiempo con una oración. Tú ahí que ya estás acomodándote y para los que estamos conectándonos vía YouTube, que acostumbramos a transmitir, ¿verdad? Toma tu lugar, acomódate. Aconsejo que tomes tu libreta de apuntes para que vayas anotando todo lo que el Señor hoy día quiere traer a su iglesia, porque el Padre ha establecido en este tiempo hacer volver a los cautivos a la libertad. Dios ha decidido sacar a los presos de la cárcel. Él ha decidido extender su misericordia, ha decidido perdonar, pero pues para ello Él necesita que su luz resplandezca sobre su iglesia. Y eso es lo que va a suceder hoy contigo. Hoy va a suceder que la luz de Dios vendrá sobre aquella nación que las tinieblas gobernaron. Amén. Entonces, acomódate y vamos a empezar este tiempo con una oración, porque yo hoy quiero que Dios me hable. La iglesia que está ahí, también tú que me estás escuchando, dile, Señor, hoy quiero que me hables. Háblame, sobre todo si se sienten confundidos, para los que se sienten cansados, agobiados, hartos algunos de su existencia, que siempre están luchando y luchando y como que nada sale bien. Para aquellos, dile, Señor, hoy día háblame, Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de ti, Dios mío, bajando mi cabeza delante de ti, mi Rey, para escuchar tu gobierno, para escuchar tu dictamen, para escuchar tus leyes, mi Señor. Hoy, Padre bendito, yo te ruego que tú extiendas tu cetro de gracia hacia mi vida, Dios mío, y que toda tu iglesia venimos delante de ti, Señor. Esa iglesia, Padre, que ha permanecido, Padre bendito, sobre la roca. La iglesia, mi Dios, que se ha purificado y se ha limpiado para presentarse delante de ti, mi Rey amado. Hoy nos postramos y nos humillamos delante de ti, Padre, para que tú extiendas tu cetro de gracia hacia nosotros, porque tenemos cosas que contarte y cosas que decirte de lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, y te queremos anunciar que el enemigo ha determinado destruir a nuestro pueblo y nuestros hogares, mas te rogamos, oh Rey amado, que te levantes y que nos hagas justicia de nuestro adversario. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, yo te ruego, Padre, que sea ahora, bendito Dios, esa anunciante, Señor, a un pueblo, Padre Santo, no entendido, a un pueblo que ha sido cegado, atado, embrujado, blasfemado, golpeado, injuriado, Padre mío, y arrancado, Padre Santo, de la vida y vida en abundancia en lo cual tú les tenías. Espíritu Santo, toma control de mis emociones, toma control de mi mente. Espíritu Santo, toma control de mis labios. Espíritu Santo, que seas tú aquí descendiendo en este lugar. Y amado Rey, que seas tú aquí hablando a tu pueblo. Señor amado, bendito sea tu nombre, Padre. Glorificado seas para siempre, mi Señor. Glorificado seas, Dios amado. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos, Padre, todo aquello que tú has determinado bendecir, y maldecimos todo aquello que tú has determinado maldecir. Vamos a decir como iglesia. Maldecimos, Padre bendito, toda obra
inmunda, infructuosa de los infiernos, Padre. Lo maldecimos en el nombre de Jesús. No queremos nada de maldición, no queremos nada de inmundicia, Padre, porque hemos determinado ser tu esposa amada, preciosa y adornada ante tus ojos, Padre. Para la gloria y honra de tu nombre, mi Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, determinados en habitar en tu presencia. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor, que traigas tu presencia, Señor, como olas, Padre mío, incontables de tu presencia, trayendo libertad, trayendo limpieza y trayendo la victoria a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria al que vive, gloria al que reina, gloria, gloria a Dios, para siempre y por siempre. Amén y amén. Porque en el cielo los ángeles adoran de día y de noche. En todo tiempo los ángeles dan gloria a Dios por su existencia misma. Los ángeles de Dios dan gloria a Dios obedeciendo sus mandatos. Los ángeles de Dios dan gloria a Dios permaneciendo en el gobierno de Dios. Los ángeles de Dios dan gloria a Dios siendo instrumentos de salvación al pueblo de Dios. Porque sabemos que hay ángeles mensajeros, hay ángeles guerreros, pero también hay ángeles que están asignados a anotar todo lo que tú haces para que sea registrado en el libro de la vida. ¿Quieren saber dónde escrito? En el libro de Apocalipsis. Así que, si tú crees a esta palabra, que también hay ángeles que anotan todo lo que haces, todo lo que hablas, todo eso es anotado para que sea escrito en el libro de la vida. Y ahí cuando esos libros sean abiertos, ahí saldrá a la luz todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Amén. ¿Por qué traté de dar esta pequeña explicación? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy profundo. Vamos a hablar acerca de la fornicación y el adulterio. Ayúdame, Señor, que pueda transmitir a tu pueblo estas dos acciones que quien no rompa con ello irán directamente al infierno. Gálatas 5 lo dice así. Amén. Fornicación y adulterio. En algún momento todos vamos a ser tentados a cometer fornicación y adulterio. En algún momento, por eso es importante que la iglesia, que eres tú, hombre, mujer, niño, grande, solteros, casados, viudos, divorciados, no. Eso no. Pero todos debemos estar orando para no caer en tentación. El Señor Jesucristo siempre se apartaba a orar, siempre se apartaba a orar. Él estaba de continuo en la presencia de Dios, incluso cuando los momentos eran más apremiantes. Él oraba, 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 y no solamente oraba. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo, que Él también era un hombre de ayuno, porque hay géneros que no salen, a no ser que sean con ayuno y oración. Entonces, debemos estar orando para no caer en tentación. Debemos estar entrando en ayuno y oración para no ser tentados a caer en las trampas de Satanás. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles porque los encontró durmiendo y les dijo, ¿qué hacen durmiendo? No han podido velar y orar tan solo una hora. Oren para que no caigan en tentación. Y vamos a hablar hoy día de las dos grandes, mayores tentaciones que Satanás ha traído al mundo. La fornicación y el adulterio. Entonces debemos estar orando para no caer en tentación.
La fornicación y el adulterio. Es importante que tú sepas que eso está ligado a tu alma. La fornicación y el adulterio está ligado a la salvación del hombre. Y Satanás y sus demonios no respeta ni la unción, ni el cargo. No respetan. Él toca las vidas como quiere. Me tienta a mí, tienta a cualquiera. Aún al Señor Jesucristo lo tentó, incluso en medio de un gran ayuno que el Señor Jesucristo tuvo en el desierto. Dice la palabra que el Señor Jesucristo oró 40 días en el desierto y ahí Satanás lo tentó 3 veces. Entonces Satanás va a venir a tentar tu vida y tú puedes que lo eches fuera, pero eso no determina que él vuelva nuevamente a tentarte. Y en el ser humano, él sabe cuáles son las debilidades del ser humano y por dónde nos puede volver a tentar. Pero es tan atrevido que aún sabiendo que no es tu debilidad, ve la situación en que tú estás viviendo para ver si te puede tentar y proveer lo que él sabe que tú necesitas. Él sabe lo que era tuyo y te quiere presentar como consuelo su basura, su inmundicia, su porquería. Eso es lo que él quiere, trayendo en este caso la fornicación y el adulterio. Entonces no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Yo recuerdo, voy a mencionar rápidamente, espero no adelantarme, Señor. Yo recuerdo que en mi momento de proceso de separación con mi esposo, porque yo soy una mujer que fui restaurada por Dios en el matrimonio, valga la redundancia, los procesos nunca dejan de ser. Pero yo recuerdo que en ese tiempo de separación, el enemigo buscó tentarme. Y eso fue una experiencia sobrenatural, pero también una gran enseñanza para mí, que yo ahora te la quiero compartir. Amén. Recuerdo que en esos tiempos, en una iglesia nueva, que yo fui invitada para que yo fuere la pastora de mujeres en esta iglesia, y daba las enseñanzas también, tanto a varones como mujeres, daba el estudio de la palabra, y entre ellos llegó un disque profeta. Y era uno de piel negra. No soy racista, pero no son mis gustos. No son mis gustos. O sea, cada persona conoce sus gustos, ¿verdad? A algunos les gustan sus morochitos, otros les gustan bien blanquitos, a otros les gustan más gorditos, a otros más flaquitos, a unos lacios, a otros ondulados. Pues tenemos una serie de gustos. Particularmente no tengo inclinación hacia la piel mulata, la piel negra, no lo tengo. Pero recuerdo que esta persona siempre me quedaba mirando y un par de veces me invitó a salir, pero yo caí, no porque quise salir con esa persona, sino que él era supuestamente un apóstol, profeta. Y yo era una pastora, una profeta en esa iglesia, entonces estábamos hablando pues grandes cargos, ¿verdad? Y obviamente el irrespeto, la inmundicia no tenía por qué meterse en esas reuniones pastorales, porque las 2 veces que tuve reunión con él fue a causa del tema de la iglesia y donde él empezó a tocar el tema de mi separación porque sabía de que yo era una mujer casada, pero que estaba soltera. Nunca me voy a olvidar que en una de esas conversaciones que yo tuve con él para algunas reuniones y conferencias que teníamos que dar en la iglesia, él me dijo, yo tengo en esos momentos donde tú terminas de preparar los estudios, bueno, los que tenemos cargo ministerial pueden entender lo que estoy hablando. Terminamos de preparar los estudios y de pronto él me sirvió una taza de café y empezamos a conversar ya de un tema amical, ya dejando el ministerio a un ladito, y él me dijo pues de que pues Dios había hecho cosas grandes con él, los propósitos que Dios tenía con él aquí en España, entonces estuvimos ahí conversando un poquito. Y me dijo, yo tengo algo en mí
que atrae a las mujeres. Y le dije, ¿ah, sí? Sí, me dijo, tengo un, no sé, un algo que yo sé que eso atrae a las mujeres. En ese momento yo no me di cuenta. Después entendí que era lo que tenía en él. Quizás tú ya te diste cuenta, pero pues habemos algunos tontitos, quizás no lo sé. Entonces él me comentó eso y me volvió a llamar una tercera vez y me dice, ¿qué haces? ¿Vas a venir a darle estudio? Le digo, sí, sí, sí. Y ese día saliendo de la iglesia, eh, veo que me sigue, me dice, te acompaño a la parada. Y como pues había una amistad limpia, pura, le digo, bueno, sí. Pero cuando yo ya comenzaba a mirarlo, yo empecé a sentir una atracción. Y yo dije, pero ¿por qué a mí esta persona cuando yo estoy cerca, siento como que como que un interés, como una atracción? Si a mí no me gustan los mulatos, si a mí no me gustan. Pero sentí esa atracción. Llegando a casa en mi tiempo de oración, tuve un sueño. Y recuerdo que esa noche Dios me llevó a soñar de que este hombre estaba en mi sueño y me quería abrazar y como que me quería besar a la fuerza. Y yo decía, no, 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 pero me quería besar a la fuerza. Primera noche. Segundo día tuve otro sueño donde este hombre ya no me estaba queriendo besar a la fuerza, sino que ya me logró besar y cuando me logró besar, yo sentí claramente su lengua en mi boca, pero su lengua era la de una serpiente. Yo podía sentir su lengua larga que me la metía hasta acá, una serpiente horrible. Y yo saqué a ese hombre en el sueño, ¿verdad? Y desperté. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente este hombre me habla por videollamada y me dice, mira los libros que voy a leer y no sé qué, y se mostró de la cintura para arriba descubierta. Y yo le dije, ¿puedes cerrar tu cámara y terminamos el tema que vamos a repartir el domingo en el culto? Entonces él se mostró un poco confiado, pero ¿por qué? Si somos amigos, que no sé qué. Le digo, cierra tu cámara. Pero yo ya tenía esa atracción. Entonces al día siguiente tuve ese sueño que les estoy contando, que sentí la lengua de la serpiente en mi boca. Y claramente cuando yo desperté, Dios me dijo, la atracción que estás teniendo no es hacia este hombre, es lo que él tiene y lo que se está moviendo en él, es la lujuria, es la fornicación, es el adulterio y él hace brujerías. Entonces yo me asusté y dije, ¿cómo puede ser si es un hombre de Dios? Y me dijo, rompe inmediatamente contacto y rompe toda manifestación demoníaca porque te ha hecho brujería. Vive Jehová. Y yo dije, bueno, Padre, avanzaré. Entonces cerré contacto, rompí en el nombre de Jesús la brujería que me había hecho este hombre para atraerme hacia él. Lo rompí. Pero esto, ¿quién lo puede discernir? ¿A quién Dios le revela estas verdades? Uy, ahora aquí mis amistades dirán, oh, mira la pastora, miro otro, no me importa porque esto va a bendecir a muchas personas, que esto es verdad, esto es real. Pero ¿a quién Dios le revela estas cosas? A quien quiere escuchar a Dios, a quien habita en la presencia de Dios, porque al que quiere que Dios lo gobierne, Dios lo gobierna. Quien quiere que Dios le hable, Dios le habla. Quien quiere que Dios esté en su vida dirigiendo, Dios lo dirige. Y eso sucedió conmigo. Dios dirigiendo a sus hijas. Así que si tú estás ahí ahora, dile, Dios, dirígeme. Si a ti te está sucediendo esto, que alguien está despertando una atracción en ti, corta. Porque no es con el ser humano, sino contra lo que se mueve atrás de eso. Mira, lo cuento rápidamente. Suceso después, no pasó ni un mes de lo que me sucedió. Y me llama la pastora principal de esta iglesia y me dice, tengo que contarte algo que ha sucedido. El apóstol tal.
Ha salido a la luz lo que Dios me venía mostrando, que este hombre hacía brujerías para atraer a las mujeres de la iglesia. Ya ha estado en fornicación con una que de continuo me venía a decir que tú eras una falsa pastora, que tú decías que sufrías por tu esposo, pero que estabas enamorando al apóstol tal. Y era que resultaba que esta mujer estaba celosa y estaba con este hombre en fornicación y pues estaba teniendo celos de mi persona. Ahora van a ver por qué yo les cuento estas cosas. Porque en el mundo, amados, es normal tener intimidad entre novios, entre enamorados. Eso es normal. Pero tú como iglesia no puedes traer el mundo a la iglesia. Miren, hay novios que llevan años juntos. Novios, he dicho, viviendo en fornicación. Fornicando. La fornicación se está metiendo a la iglesia. El adulterio se está metiendo a la iglesia. Yo no me atrevo a decir de que Dios permitió que me sucediera esto para que yo pueda enseñar, porque Dios no puede ser tentado. Pero sí cojo esa experiencia en que casi caí en tentación y por la misericordia de Dios me sacó de que yo no manchara mis vestiduras, porque yo era una mujer casada. Bueno, soy una mujer casada, ¿no? Pero era una mujer casada. Por eso yo siempre les digo con autoridad que el que tu esposo o tu esposa no quiere vivir contigo o está en adulterio no determina cómo vivas tú, siendo un hombre o una mujer casada, temeroso de Dios. He ahí la diferencia. Entonces la fornicación, el adulterio se está metiendo a la iglesia, creyentes, pastores, profetas, apóstoles, que han perdido el temor de Dios totalmente. Gente que están predicando la palabra y están en fornicación y están en adulterio y están como si nada. Esta mañana eliminé uno de mis contactos porque una mujer que añora años casarse con un pastor o un líder no puede ver otra persona. Y subía y publicaba cosas del mundo, cosas sensuales, lascivosas, mujeres con ropa corta, mujeres con minifalda, hablando tontería y media. Decía, Señor, yo no puedo tener esto cerca, que cada vez que yo entro a publicar algo de tu parte, Señor, pues me salen todas estas porquerías. Dios me mandó a hablarle y se enfadó. Y me dijo, eso no es verdad, me dijo. Le hablé justamente de un hombre con el cual ella ha estado en fornicación años y el hombre lo cambió por otra, porque en el mundo se mueve así. Y esperan que Dios haga algo. Hay que entrar en el orden. Y le dije, tienes que arrepentirte. Claro que estoy arrepentida, me dijo, a ti Dios no te ha hablado nada. Nada te ha hablado Dios. Yo ya no quiero saber nada con él. Y le dije, tú estás molesta porque el otro te dejó y estás arrepentido de haber tenido una relación con esa persona. Cuando el verdadero arrepentimiento que nosotros debemos de tener delante de Dios es lo que nosotros hemos hecho. Si hemos caído en adulterio, si hemos caído en fornicación, somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos para con Dios y tener temor en Dios, de tan solo pensar en la persona con el que hemos estado en adulterio o con la persona que hemos estado en fornicación y buscando la forma de volver a retomar una relación de adulterio y fornicación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero han perdido tanto el temor a Dios. Y es una mujer que dice que predica la palabra de Dios. Y Dios la reprendió, porque por causa de ellos muchos pequeñitos en la fe caen. Caen. Ella estaba sacando a la luz su cólera de que la habían cambiado por otra. O sea, el hombre se fue a fornicar con otra y ya no fornicaba con ella. Y la cólera la sacó a la luz y no le importó a qué pequeñito ella estaba ensuciando y transgiversando del verdadero camino de Dios. Tú tienes que anunciar una distinción entre el mundo y el reino de Dios que habita en ti. Tú tienes que anunciar que en ti no hay vestiduras de egipcia.
En ti no hay mantos egipcios, tiene que haber una distinción. Hoy hago un llamado a la iglesia. El mundo no se puede meter a la iglesia. Voy a confrontar a algunos de los que congregamos acá, pero voy a decir como el apóstol Pablo, si hablaría cosas solo para agradarme a mí, ciertamente no podría ser una servidora de Cristo, porque tenemos que agradar a Dios y muchas veces eso va a provocar que el mundo nos aborrezca. Pero negocios que están vendiendo ropa egipcia, donde se manifiesta vestiduras pegadas para atraer justamente a las personas al adulterio y a la fornicación. Porque estos temas espirituales tiene todo un conjunto. Entra por los ojos, por la forma en que viste un hombre, por la forma en que viste una mujer. Miren, ahora mientras que yo me estaba peinando, el Espíritu Santo me decía, hija, vas a decirles a mis hijos y a mis hijas que tienen negocios donde venden ropas movidas por espíritus inmundos de sensualidad, de lujurias, de lascivias, que quiten todo eso que aborrezco y que comiencen a traer vestiduras que representen belleza y santidad y que confíen en mí porque yo los bendeciré. Tiene que haber una distinción. Mujeres que visten con cosas pegadas, sensuales, que descubran todo, hacen que en el hombre se levante, no es un amor puro y tierno, hacen que en el varón se levante la lujuria, la lascivia. Y por eso es que cometen estas inmundicias, porque son tentados, como dice la palabra, van como un borrego manso al matadero, a la muerte. Pero mujeres igual. Y el enemigo necesita instrumentos en esta tierra para manifestar su inmundicia. Sin embargo, una vestidura sana, lo que despierta en la mujer o en el varón es el amor que Dios levanta en ellos para con sus parejas, en el matrimonio. Entonces es importante ordenarnos. No puede entrar ninguno de estos espíritus inmundos a las iglesias. Tiene que haber una distinción entre las que somos reinas y entre las que son egipcias. El Padre dice que Él nos escogió y somos reyes y sacerdotes delante de Él. Entonces tú también tienes vestidura de rey, vestidura de reina. Mira, te digo una cosa. Un rey sabe escoger bien a su reina. Un rey sabe mirar bien a su reina y se asegurará de que su reina no se acueste por los mercados y por las esquinas. Su reina está en el trono al lado de él. Un comportamiento distinto. Esa reina sabe quién es su rey y ante su rey, ella, vamos a decirlo así, de alguna forma, se postra hacia él siéndole fiel. Una reina se postra hacia su rey guardando respeto. Una esposa de un rey se postra ante su rey, haciéndole saber que sus ojos solamente están para su rey. Una reina no está mirando por cualquier lado. Las reinas son seguras de sí mismas y no buscan imitar vestidos egipcios. No en vano tú ves por ahí películas que las reinas salen con sus vestidos largos, porque esa es la postura de una reina. Por eso había una distinción entre las reinas. Mira, voy a hablar hasta de las reinas de estas tierras, vamos a decirlo así, de los tiempos de antes. Tiene que haber una distinción. ¿Cómo vestían las egipcias? No les importaba mostrar sus cuerpos.
Era por el mover espiritual que había en ellas. Entonces tiene que haber una distinción en ti, que eres una reina, pero una reina que vive en humildad. Una reina que primeramente respeta a su rey, el rey de reyes y señor de señores, y que respeta a su esposo, asegurándose que nadie mire, pero ni una pizquita de su cuerpo, porque sabe que eso solamente tiene que ser un encanto para su marido, y los varones igual. Por eso dije, los reyes saben escoger a su reina. Los reyes saben. Una historia tan hermosa es de la reina Esther, donde dice que ante este rey fueron varias para que este rey escogiera, eran las costumbres de esos tiempos. Ahora eso no es así, ¿verdad? Pero esas costumbres eran que varias se presentaron ante el rey para que él escogiera quién iba a ser la reina de todo eso, quién se iba a sentar al lado de él, a quién él iba a coronar como reina. Y fueron como 10 delante de él y escogió a una, porque hubo una distinción entre las demás. Bendito sea el Señor. Las demás se despojaron de todo y ellas estaban como sea, quererse ganar al rey. Pero la distinción de la reina era que el corazón del rey se enamorara de ella. La intención de esa reina, ella sufría estando ahí, porque ella quería ir al matrimonio sintiéndose enamorada de su rey y que su rey también de ella. La distinción de esta reina entre las demás que fueron ante el rey fue el comportamiento virtuoso, santo, el modo de comportarse, la sabiduría que había en ella y no las locas cabras que fueron atrás. Por eso el rey la escogió como a su reina y dice la palabra que la amó muchísimo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos trayendo a la iglesia. Fornicación. Por si algunos dicen, ¿pero qué es fornicación? ¿Qué es adulterio? Fornicación son dos personas que sin estar casadas, ninguno de los dos, y se juntan para tener relaciones sexuales, están en fornicación. Y adulterio es cuando una persona está casada y tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o con alguien que no es su pareja. O hombres que estando casados tienen relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa o que es esposa de otro. O una mujer casada que tiene relaciones sexuales con otro hombre que no es su esposo. El matrimonio determinado por Dios no es entre 3 personas, sino entre 2 personas. Y cuando entra una tercera persona al matrimonio, se convierte en adulterio. Y ese adulterio trae maldición al matrimonio. Maldice la casa, maldice la familia, maldice el ministerio. Cuando yo digo maldice la familia, maldice a tus hijos, tus nietos, trae maldición. Pero pues el enemigo engaña a muchos. Fíjense, a mí por un hilito, por un poquito, caigo en una relación embrujada, pero Dios me libertó. Bendito sea el Señor. Por eso tú te estás preguntando, ¿por qué me está trayendo esta persona? ¿Pero por qué? Cuidado, cuidado. Como les dije, este espíritu no respeta ni rango, ni posición. No respeta nada. Y las mujeres casadas, los hombres casados, deben de batallar con ese demonio de adulterio. Por eso hoy quiero, tú como iglesia, que comiences a reconocer
por dónde se está metiendo el demonio de adulterio. Tienes que reconocer inmediatamente porque este demonio de adulterio se mete incluso por los oídos, se mete por los ojos. Tenemos que estar teniendo mucho cuidado con lo que escuchamos. Siempre yo enseño a la iglesia que la única persona, estoy hablando para las personas casadas, la única persona que puede hablarte con palabras de amor, de halagos, que busca hacerte sentir bien, eso solamente te lo puede decir tu esposo o tu esposa. No debemos normalizar, en el caso de los varones, que una mujer venga a decirte, cariñito, qué guapo que estás, quién como tu esposa quisiera estar yo en su lugar, y no sé qué, y tú dices, cómo me valoran, qué valor ni qué nada. El demonio de adulterio se está metiendo por tus oídos. Por los ojos que estamos mirando. Cuidado, varones, que en vez de estar mirando dentro de su hogar a su amada esposa, estén mirando fuera de la casa a ver quién pasa por ahí para que los ojos se le vayan. Y también las mujeres, tengamos cuidado, tengamos muchísimo cuidado. Los casados deben batallar con el demonio del adulterio y los solteros deben batallar con el demonio de fornicación. Les conté también, son mis experiencias. Son mis experiencias. Y yo tengo que entrar a las redes sociales para subir los vídeos, lo que yo vengo compartiendo acerca del ministerio que el Señor me manda desenvolver. Y recuerdo que entrar un vídeo y me salta ahí un hombre que estaba cantando, ¿no? Una canción española, un español. Y yo me quedé ahí mirando porque estaba bonita la canción y en cómo él lo imitaba. Y fíjense, dije, uy, qué guapo. Se parece a mi esposo. Mi esposo. Pero me quedé ahí mirando. Y vi un vídeo, otro vídeo, porque lo bonito que cantaba, ¿no? Ay, qué bonito. Dije, cuando de pronto salió con el dorso descubierto, dije, ay, 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 ay. Y pum, lo saqué. Esa misma noche, en lo espiritual fui despertada. Y mi hija me dice, mamá, el demonio se ha metido. Y yo sentí como que algo malo se había metido a mi cama y me arrinconaba. Y dije, suéltame. Y vi a mi hija y me dijo, mamá, no lo ves. Le digo, ¿qué cosa? Hay algo que me está empujando, haciéndome daño. Y me dice, mamá, ¿no lo ves? Ahí está. Y vi claramente un demonio en mi cama. Cuando desperté me dijo, el demonio de adulterio ha entrado por tus ojos. ¿Lo están entendiendo? Estos son demonios que se meten, que si tú le das cabida, si tú no cortas con eso, vas a ser llevado a la desgracia, vas a ser llevada a la desgracia, porque estos demonios que se meten a nuestras vidas, a nuestros hogares, solamente vienen a traer maldición, mas lo que Dios te entrega es bendición y no deben salirse de las bendiciones que el Señor les trae. Es increíble ver cómo hombres que viven en la carne cambian a sus cónyuges por mujeres promiscuas, llenas de libertinaje. Y también hombres. Es increíble. Mujeres que dicen, pastora, mi esposo se ha metido con una mujer que trabaja en un burdel. O mi esposo está con una mujer que sale prácticamente desnuda. Miren, y lo que es peor, mujeres piadosas de oración que confiesan tener a Cristo en su corazón, quieren imitar a estas mujeres. Buscan imitar sus vestiduras, buscan imitar su comportamiento para que de esa forma atraer a su esposo. ¿Cómo pueden pretender que vosotras van a volver a traer el amor de sus esposos por medio de la lascivia, por medio de la sensualidad inmunda? Eso no es de Dios. Vosotros tienen que estar seguros de sí mismos y saber que es Cristo quien mantiene unido un matrimonio, ni siquiera los hijos.
Ni siquiera los hijos. Mira, abre tu mente y mira el mundo cómo está. ¿Cuántas personas han dejado sus hogares teniendo hijos y no les ha interesado? ¿Cuántas mujeres que dicen que son bellísimas? Vayamos a ver las artistas. Jennifer López, creo que es la quinta vez que se casa. Hijo por aquí, hijo por allá. Y uno la ve y dice, wow, qué cuerpo. Y los hombres le miran, wow, qué cuerpo. Y como ella se mueve en esos espíritus que están dentro de su hogar, obviamente tienen que traer destrucción a los matrimonios y seguirá divorciando y casándose hasta que se haga vieja, se buscará un joven. Bueno, no lo sé, no me voy a ir por ahí, pero ¿cuántos famosos hablo también de los varones? Guapísimos. Y caen en adulterio, en fornicación, hasta en orgías. Porque estos demonios traen perversidad y mientras más lugar le demos, más lugar le demos, más lugar le demos, más perversión nos traerá. Comenzaremos con un adulterio y luego serán 3, 4, cada matrimonio, venga, vamos con el adulterio y el adulterio. Viendo pornografías, teniendo orgías. Mire, tengo casos, esposos que piden a sus esposas que se acuesten en su delante con otros hombres por la perversidad que ha entrado en ellos. Y esto es muy delicado. Voy a hablar de un tema que el Señor me ayude. David. Vamos a ir a 2 de Samuel. David se metió con la mujer de su prójimo. Y eso le pasó por ocioso. Porque mientras que los demás estaban en la guerra, luchando contra el pueblo de Dios, así como tú y yo que luchamos contra el pecado, ¿verdad? Y estamos en guerras espirituales. Luchando contra el pecado, él estaba paseándose por la azotea. Yo me imagino un David, ¿no? Subiendo. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay que hacer por acá? ¿Qué trabajo por acá? Y de pronto comienzo a mirar. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2 dice, una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era esa mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Le dijeron, esa mujer es casada. Y David era un hombre casado. Y así esta mujer bañándose afuera desnuda, siendo casada, ella estaba buscando a quien engatusar. Y David, por ocioso, por no estar luchando contra el pecado, había descuidado su vida espiritual. Ahora más adelante les voy a mostrar por qué. Había descuidado su vida espiritual con Dios. Ya Dios lo había bendecido, ya Dios lo había hecho rey en su casa, ya él tenía un harén, ya él tenía esposa, ya él era prosperado. Tenía sumando personas porque Dios lo bendijo y se olvidó de Dios. Y se metió con la mujer de su prójimo. Dice pues que él mandó llamar a la mujer. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella y luego ella regresó a su casa. O sea, esta mujer no puso ningún impedimento para no acostarse con él y ella sabía que su esposo estaba en la guerra. Y esta mujer, habiendo terminado sus ritos purificativos, le mandó un mensaje a David y le dijo, estoy embarazada. ¿Qué cosa pasó con el pecado de David? Tuvo una consecuencia y esa consecuencia fue su peor maldición de David, porque este actuar de David fue que por su maldición, David que vivía en paz,
tenía un ministerio, era próspero, tenía una buena relación con Dios y ese desliz destruyó su vida. Destruyó su vida, porque sabemos quienes han leído la Biblia que David empezó a tratar de ocultar para que el esposo no se enterara de que él había embarazado a esa mujer. ¡Ah! Dios mío, y él buscó ocultar su pecado, mintió y mató, porque mandó matar al esposo de, ¿cómo se llama? De Betsabé. Vamos a ir rápidamente a Proverbios 28:13. Amén. Quienes estamos ahí con la Biblia. Rápidamente. Yo les acabo de decir que David, cuando le alcanzó el pecado, trató de arreglar las cosas, empezó a mentir y no contento con eso, mató. Sin embargo, Proverbio 28:13 nos dice, los que encubren su pecado no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Qué cosa le pudo salvar a David de tener consecuencias? Arrepentirse. El Salmos 32, el versículo 3 y 4 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. De día y de noche tu mano me disciplinaba, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua de calor de verano y quedó cansado. Hay muchos pecados terribles, pero como les he dicho en un inicio, el pecado de la fornicación y el adulterio está ligada a la salvación del hombre y trae terribles consecuencias, porque la mano del juicio y de disciplina estará sobre la vida que está en fornicación y sobre la vida que está en adulterio. Pero David decidió ocultar su pecado, por tanto no prosperó en el mal que hizo, porque a Dios no te le puedes esconder. A Dios no le podemos esconder nada. Y ellos saben que Dios está hablando y a pesar de eso lo niegan. ¿Cuántas mujeres y varones que guardan su vida ante el pecado, que están orando? Dios les revela lo que están haciendo sus cónyuges. Y Dios no lo hace por chismoso, porque Dios no es chismoso como algunos son por ahí, que les gusta hablar del pecado de los demás y que hacen los demás y no se miran a sí mismos. Pero Dios no lo hace por chismoso. Dios revelará tu pecado, Dios lo sacará a la luz para que te arrepientas. Y yo sé que este mensaje va a llegar a la persona indicada para que te arrepientas de todo ese mal que has hecho, para encubrir tu pecado, para seguir deleitándote en la inmundicia. Dios va a presentar a un Natán en tu vida para que te arrepientas. Dios envió a Natán hacia David. Y hoy quiero que reconozcas quién fue tu Natán en un momento oportuno para que tú te arrepientas. Porque Dios levanta nuevamente el espíritu que se movió en Natán en estos tiempos para confrontarte. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en una cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que él había comprado. Él crió esa ovejita, el cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija.
Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Fíjate, sin vergüenza le quitó la oveja. Como hombres que le quitan las mujeres a su prójimo, sabiendo de que esas mujeres son casadas y se meten en la relación. Quiero que sepan que los juicios de Dios están sobre vosotros si no se arrepienten. Cierto día llegó un hombre a la casa de ese hombre, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David, al escuchar esta historia que el profeta Natán le trajo, al escuchar esta historia, David se enfureció y dijo, tan cierto como el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga cosa semejante, que haga cualquier cosa semejante, esa cosa merece la muerte. David dictaminó, dijo, que le hagan esto, merece esto. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, gritando, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, tus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más y más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues tú mataste a Urías elitita con la espada de los amonistas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. ¡Wow! Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, le dijo a David Dios, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¿Cómo respondió David? De cierto morirá, porque qué fácil es juzgar a otro. Dijo, ¿quién es ese hombre para mandarlo matar? ¿Quién es ese hombre? Y cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú. Lo bueno es que David se arrepintió. Pero qué del orgulloso, qué de aquel que no tiene humildad, qué de aquellos que no lo reconocen. Yo recuerdo que vino una mujer y me dice, pastora, mi esposo me está echando de casa y me está echando de casa y me dice que me vaya a la otra casa. Y le digo, ¿quién es la otra casa? Bueno, de él y mía, pero acá vivimos los dos. Y me dice que me vaya a la otra casa, pastora, y me está echando. Y yo recuerdo que le comenté a mi esposo y le digo, mira, tengo una mujer que su esposo la está botando y la está botando para traer a su amante a vivir a esa casa. Y recuerdo que mi esposo se levantó y dijo que le llame a la policía, que le llame a la policía y que lo saquen a él y que no se mueva de su casa. Claro, porque uno se molesta, uno se enfada, ¿verdad? A la verdad es lo que tuvo que haber hecho. Ya el otro día prediqué de eso, que si hay hombres que se ponen en este plan, que quieren meter al amante a su casa, que quieren seguir en el pecado, sabiendo que Dios les está hablando, igual llamen a la policía y no permitan que los varones hagan esto con sus mujeres. Y de verdad que yo espero que este mensaje llegue
a mujeres que están sufriendo esta misma situación. Pero bueno, aquí no es también irme en pos del hombre. Aquí la idea de este mensaje es ayudar tanto a la mujer y al varón a librarse del adulterio y de la fornicación. Lo bueno es que David confesó su pecado y se humilló, se arrepintió, y por eso Dios lo perdonó, porque él se arrepintió. Pero ¿y qué? Como les dije, de aquel que no lo reconoce. Vamos al libro de Proverbios 6:27. Proverbios 6:27, rápidamente. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Versículo 28. ¿Podría caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Entonces, quien cae en esta situación corrompe su alma. Carbones del fuego del infierno trae sobre su vida. Y por eso, a pesar que David se arrepintió, él no pudo volver a ser igual. Él no quedó igual. Dios le mató a su hijo. Le dijo, sí, yo te voy a perdonar, pero el hijo que tú has tenido con esa mujer morirá. Lo mató. Lo mató. Y ya no volvió a ser igual la vida de David. Imagínense de alguien que no se arrepienta. De alguien que no se arrepienta, ¿cómo será la vida de esa persona? No me lo quiero ni imaginar, pero David, así como Natán le dijo en 2 de Samuel 2:9, porque tomaste en poco la palabra de Dios. Por eso David no volvió a ser igual, porque tomó en poco la palabra de Dios. Yo de verdad, en el nombre de Jesús, espero que me escuchen tantas personas que necesitan arrepentirse y arrepiéntanse antes que terminen el año y empiecen el año nuevo. Arrepentidos, porque el que se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. Pero al que no se arrepiente, los juicios de Dios estarán sobre esa vida. El alma se corrompe. David abrió puertas al mundo espiritual al practicar el adulterio, y por eso él tuvo muchísimos desastres. Muchísimos. Una de sus hijas de David fue violada. Uno de los hijos de David violó a su media hermana. Uno de los hijos de David mató a su hermano. Y Absalón, un hijo de David, quiso matar a su padre. Porque el pecado de los padres alcanza a los hijos. Y en las prácticas del adulterio, perdón, voy a tomar un poquito de agua, ¿me? En la práctica de la fornicación y el adulterio, amados, es muy grave, es gravísimo. Hay pecados que son fuera del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, pero hay pecados que son contra el cuerpo y esto trae muchísima maldición. Pero yo les he dicho, no solamente el pecado de adulterio o de fornicación, en este caso de adulterio, solamente se manifiesta al unirse dos personas. Hay adulterio que entra por los ojos. Hay adulterio que entra por la mano. Por eso dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, y lo dijo después, que dijo, aquel que codicia a una mujer, tan solo la codicia, ya adulteró en su corazón. Pero luego añade y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, arráncatela, córtatela, porque mejor es entrar al cielo sin un ojo, sin un brazo, que entrar al infierno completo, para que sean totalmente exterminados. Por eso, huye, huye, huye de ahí inmediatamente. Si tú estás ahora mismo en la fornicación, si tú estás en el adulterio, huye, huye inmediatamente o sufrirás las consecuencias. Personas que esperan en Cristo, estando en fornicación y en adulterio, Dios me ayudará. Sí, yo sé que Dios me va a ayudar y Dios me va a ayudar. Diosito, ayúdame. Están en fornicación y en adulterio. Están esperando cosas de Dios.
no puedes pedir que Dios ordene tu vida si no la ordenas o no te ordenas tú primero. Amén. Eso es importante. En el reino de Dios no existen los enamorados. Este es otro punto también. En el reino de Dios, para que dos personas entren a un matrimonio, entran en un compromiso. Y estando comprometidos es que entran al matrimonio. Y estando en compromiso, la mujer o el varón no pueden mirar a otra persona, menos acostarse con alguien. Estoy hablando del reino de Dios. Porque en el mundo, pues ya sabemos cómo viven. Por eso tú tienes, como les he dicho, tienes que hacer una distinción. El mundo no puede entrar a la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo, si es que quieres ser la iglesia de Cristo, porque todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. Aquel que invoca el nombre de Jehová tiene que levantar sus manos limpias. Algunos quieren que hasta Dios les ayude en su pecado. Tiene que haber una distinción. María y José estuvieron en compromiso de matrimonio. Sabemos que el Espíritu Santo vino sobre ella y trajo el propósito de Dios a la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo la envolvió y la embarazó. José no pudo entender lo que estuvo sucediendo y era tan justo este hombre que no se fue por la venganza. Ahora como me engañó, porque es lo primero que él pensó. Porque dice la palabra que él quiso abandonarla, porque él no creyó lo que María le dijo, pero él no se llevó por la ira. Mira, él me engañó, me mintió, se metió con otro, no sabiendo lo que estaba creciendo en ella realmente, que lo que estaba creciendo en ella había venido de Dios, que ella había sido apartada por Dios en un lugar, porque Dios la había apartado para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Cuando la mandó donde su prima Elizabeth. Pero imagínense a José si se hubiera llevado por la ira. En esos tiempos las mujeres tenían que morir apedreadas y los varones también a causa de su pecado. Y José, sabiendo esto, tuvo dos determinaciones: o hablo para que la apedreen porque estoy lleno de ira y de amargura porque María me engañó. Pero él era tan justo, dice la palabra, que él esperó la noche y se cayó, guardó silencio para apartarse sin decir nada y que todos pensaran que era él quien la había abandonado para que no mataran, ni golpearan, ni injuriaran a María. Bueno, la siguiente historia sabemos que vino el ángel Gabriel y dijo: José, José, no abandones a María, porque lo que está creciendo en ella del Espíritu Santo es, ¿verdad? Y José no abandonó a María. Pero yo tomo esta historia para que vean la importancia del compromiso en un matrimonio a la iglesia. Pero varones que quieren predicar de Cristo, varones que quieren ser hasta pastores y tienen a sus mujeres en fornicación y todavía dicen: me la estoy pensando, todavía estoy buscando decidir con quién casarme. Pero mientras deciden con quién se casan, quieren seguir fornicando con la mujer que tienen en su lado. Y me atrevo a decir con mujeres que ya tienen sus hijos, o sea, varones que todavía quieren buscar otras mujeres teniendo sus hijos. O sea, voy a dejar mi hogar porque como no estoy casado, voy a buscar a otras mujeres, no arrepintiéndose de su pecado, no honrando a esas hijas de Dios para llevarlas al matrimonio. Si ya los hijos están mostrando que tienen un compromiso delante de Dios y que tienen que ordenarse. Y aunque no tengan hijos, si Dios los ha comprometido, hay que respetar ese compromiso. Y matrimonios que no tienen hijos, no necesariamente. Ese matrimonio no vale. Lo que vale es lo que Cristo dice que vale. Y Dios manda la fidelidad en el matrimonio y manda que los comprometidos entren al matrimonio. Es momento de arrepentirse. Dios está soltando su voz como trompeta a su pueblo. Es momento de que se arrepientan, dice el Señor, y que vuelvan al temor de Jehová. Porque las actitudes que tú estás teniendo ahora, voy a hablar para los que están en fornicación. La actitud que tú estás teniendo ahora está trayendo maldición a tus hijas o a tus hijos. Tú que dices: voy a escoger a ver con quién me caso.
Así tratarán a tus hijas si no te arrepientes. Por eso las mujeres que están en esta situación, háblenle de Cristo a sus hijos. Cubran con la sangre de Cristo a sus hijos. Llénenle de la palabra del Señor para que estas maldiciones no les alcancen. Entonces, amados, en el reino de Dios se vive de forma distinta. No debemos encubrir el pecado. Proverbios 28:13. ¿Cuántos dicen, habla Jehová? A muchos no les gusta escuchar este mensaje. Yo te digo a ti, ayúdame a la iglesia. Una vez que salga emitido, compártelo, compártelo, compártelo. Compártelo. Proverbio 28:13. Los que encubren su pecado no prosperarán, pero si lo confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El que los confiesa y abandona ese pecado, no el que lo esconde y el que lo oculta. No piensen que van a prosperar con el pecado, porque a Dios no se le oculta nada. En antes cogía a los hombres, ahora voy a coger a las mujeres. A ustedes, mujeres, que dicen que creen en Dios y no les está importando meterse con los hombres casados. A ti te digo, respeta, respeta. Y suelta a ese hombre que no es tu esposo. Respeta. Si te vas por un camino, crúzate la otra. No pretendas igualarte a la esposa. ¿Quieres un marido? Búscate un hombre soltero, que te estás metiendo a los matrimonios, a romper los matrimonios. Pero eso es lo que tú piensas, que encubriendo tu pecado, piensas que vas a prosperar. Derramarás lágrimas y quedarás humillada a causa de tu pecado. ¿Cómo le vas a decir a Dios que te ayude en tus mentiras y en tus pecados? ¿Cómo le vas a decir a Dios que te ayude para que rompa la relación de ese hombre? Mujeres que, mira, ay Dios mío, Padre, habla Jehová. Mujeres que le dicen a los varones, si no tienes hijos, no pasa nada. Delante de Dios no es así. Dios reconoce los matrimonios. ¿Quién caminará en brasas y no se quemará? Así que tenemos que huir de la fornicación. Voy a ir rápidamente a Hebreos. ¿Cuántos quieren palabra de Dios y no de hombre? Palabra de Dios y no de hombre. Hebreos 13, versículo 4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces, mejor es que tú aceptes la corrección hoy, aquí en la tierra, que en el cielo. Porque si tú aquí en la tierra te arrepientes y ya no tomas en poco la palabra de Dios, Dios te va a perdonar y te va a restaurar y hace una nueva vida contigo. Pero si tú no te arrepientes, quiero que sepas que en el cielo no hay arrepentimiento. Ahí en el cielo no existe el arrepentimiento. Así que mejor es hoy arrepentirnos. El libro de Gálatas. Vamos ahora al libro de Gálatas, porque hoy vamos a desenmascarar a Satanás. Hoy caen abajo las obras de Satanás. Miren, yo les digo una cosa, para mí este mensaje me es un poco incómodo porque tomamos temas muy profundos, pero les vuelvo a repetir, si yo viviera para agradarme a mí misma, no sería sierva aprobada por Cristo. Amén. Gálatas 5, versículo 19.
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. 20. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias y divisiones. Las obras de la carne. El adulterio y la fornicación es una obra de la carne, pero también las pasiones desordenadas y las sensualidades son obras de la carne. Una mujer que se viste toda sensual, desenfrenada, Dios las llama mujeres atrevidas, mujeres descaradas. Por eso yo siempre le digo a las esposas, ¿qué haces tú queriendo imitar? Queriendo imitar esas vestimentas sensuales, dejando de ser mujeres virtuosas, castas, santas, respetuosas y queriéndose convertir en mujeres descaradas. Es la palabra de Cristo lo que limpia el corazón del hombre y de la mujer. Es la palabra de Cristo lo que trae abajo las obras de las tinieblas. Dios sabe quién es la mujer virtuosa y quién es la mujer alborotadora y la mujer descarada. Las alborotadoras andan trayendo alboroto por los hogares. Nosotros no podemos imitar esos tipos de actitudes. Primera de Corintios 6, 18. Sé que vamos a tardar más de una hora, pero es que esta es la iglesia de Cristo. Aquí no es una hora de oración, una hora mensaje. Ya que hora acaba, que no se pase. Listo, vámonos. El Señor dijo, 6 días trabajarás, uno me lo dedicarás a mí. Así que si tenemos prédica de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, ahí se quedan. Palabra de Dios. Amén. Primera de, ¿qué les dije? De Corintios, capítulo 6, versículo 18. Estoy yendo lo más rápido que pueda, porque yo sé que hablo lentito, lo sé, y es algo por el cual yo estoy orando, porque sé que hablo lentito, pero ahora estoy tratando de ir más rápido. Amén. Primera de Corintios 6, 18 dice el Padre, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Y si tú tienes que honrar a Dios con tu cuerpo, no vas a estar fornicando, no vas a estar en adulterio. Si tú honras a Dios con tu cuerpo, no vas a estar vistiéndote como una mujer alborotadora, descarada. Hay vestiduras que anuncian que son mujeres y hombres descarados al vestirse, porque Dios nos manda cuidarnos de estas actitudes. Así que yo me imagino que hoy muchos cambiarán su guardarropa, porque si tú quieres que ese espíritu de prostitución, ese espíritu inmundo de sensualidad, de adulterio, salga de tu matrimonio, tienes que ordenar también tu casa, tienes que cambiar tu guardarropa, tienes que quitar toda esa inmundicia, cerrar todas las puertas espirituales. Dios nunca se equivocó al decir que la verdadera belleza en la mujer no es la hermosura, sino lo que está dentro del corazón. Y en los varones igual. No tengamos en ese engaño. Amén. Entonces, cuando alguien está en fornicación, amados, que dijo que somos templo del Espíritu Santo, y cuando alguien está en fornicación, el Espíritu Santo se contrita. Por eso muchos tienen una tristeza constante a causa del pecado. No entienden por qué se sienten tristes y es a causa del pecado. Pero bueno,
El que ya no siente esto es porque está muerto. Así que si tú no sientes tristeza por tu pecado, si tú no sientes ninguna tristeza por estar en fornicación, al no querer casarte, al tomar en poco la palabra de Dios y no sientes nada, es porque estás muerto espiritualmente. Así hables de Dios, así congregues en una iglesia. Muertos espiritualmente. Porque si estás entristecido por el pecado, entonces huye de ahí. Huye. Ay, me voy a dar un tiempo. Ay, 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 Señor. Sí, yo sé que tú tratas con mi paciencia. Voy a darme poco a poco, vienen algunos a decir a sus esposas, ¿no? Poco a poco voy a romper con el adulterio para no tener problemas, poco a poco, y las mujeres caen engañadas en el poco a poco, ¿no? José huyó el mismo día. Y ese es el espíritu que se tiene que mover, tanto en los varones como en la mujer. Huir inmediatamente de ciertas situaciones. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, el hombre. El hombre no puede dar consejería a una mujer estando solos y esa mujer es casada. Ay, no sé, es que ay, mi esposo me ha dicho esto, estoy pensando divorciarme y no sé con quién hablar, ¿no? Y el hombre, sí, mira, no sé qué. No, 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 no. Huye de esas conversaciones. Huye de esas conversaciones porque Satanás sabe, ¿ah? Él nos mete ese desorden y él sabe a dónde nos mete a tener esas conversaciones. Te lleva justamente a la persona que se está sintiendo igual que tú, para que los dos se consuelen. En vez de buscar tu consuelo en Cristo, en vez de buscar al mejor consejero. Por eso les dije, Dios no puede ordenar tu vida si no te ordenas tú primero. ¿Mm? Hombres hablando con estas mujeres hasta altas horas de la noche. Sus esposas están durmiendo en la habitación y los varones están en la sala, dándoselas de consejero. ¿Ah? Y los consejos que dan no lo viven en su matrimonio. No lo viven. Hombres que están tratando mal a sus esposas, pero se muestran, sí, claro, sí, porque no sé qué, ¿no? Mostrando, ay, Dios mío, ay, qué hombre, ay, ¿quién como tu esposa? Uy, Dios mío, Espíritu Santo, Padre, ay, ¿quién como tu esposa? Porque yo quisiera tener un esposo como tú. Claro, y como el hombre ha tenido una riña con la mujer, ¿no? Ay, mi mujer, que me está ignorando y no quiere dormir conmigo. Y aquí qué lindo me hablan. Yo creo que puedo ser feliz con ella. Un ovejo manso y tonto yendo al infierno. Porque toman en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios gobierna en todo el mundo. Ni un país se libra de la palabra de Dios. Ninguna cultura se libra de la palabra de Dios. Dios nos llama a honrar su palabra. Porque Él quiere librar nuestras vidas. Dios sabe las maldiciones que nos vienen a causa de la fornicación y el adulterio y por eso quiere que huyamos de esas prácticas. Mujeres buscando consolarse con alguien que no es Dios, no es su esposo, lo que es peor. Voy a hablar con el pastor. Dios no se equivocó en levantar verdaderos pastores y verdaderas pastoras. ¿Por qué? En una iglesia no es la esposa del pastor, el esposo del pastor. Si Dios llamó a la mujer a ser la pastora, esa será la pastora. Y en la iglesia, el hombre que está a su lado, su esposo, que le ayudará en cierta forma y viceversa. Pero Dios, el llamado de Dios es levantar pastores y pastoras en el matrimonio. Que los dos estén en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo llamado, en una misma visión, juntos trabajando por la obra de Dios, juntos trabajando con una misma idea. Ese es el llamado de Dios en el matrimonio. Y una mujer estando casada no puede venir hacia un pastor. Pastor, consuéleme. El pastor no lo puede hacer. Busca a su esposa. ¿Quieres hablar con alguien? Busca a su esposa.
No es permitido que vengan a hablar con los esposos sin primero pedir consentimiento a la esposa. Yo necesito preguntarle algo a tu esposo. Asegúrate que la esposa esté delante. Y si la esposa te da permiso. Porque si te dice no, porque está oliendo que algo raro se mueve en ti, porque el Señor nos da discernimiento. Por eso dice la palabra de Dios que Dios le dará ayuda idónea al varón. Somos las antenas del hombre, por eso varones escuchen a sus esposas, escúchenlas. Dios hasta levanta al profeta Natán por medio de sus esposas. Presten atención. Presten atención. Debemos estar ordenados. Amén. Un pastor varón no puede dar consejería a una mujer. Lo único que puede hacer el pastor es alimentar con la palabra de Dios. Entonces, amados, el deseo de Dios es que huyas y que tengas el mismo mover cuando José huyó de la descarada esposa de Potifar. Pues termino ahora rápidamente. Vamos a Éxodo 20. Vamos a ver quién era esta descarada. No porque lo digo yo, Dios llama a estas mujeres que se meten con hombres que no son sus esposos, teniendo sus esposos, que salen por las calles a quien atrapar, mirando con miradas seductoras. Incluso en algunos casos se hacen las tontitas, como que no saben que son casados y perfectamente saben que son casados. Pero el hombre, por no andar con su esposita, pues, por no andar con su esposita, por no ser humilde, por no amar a sus espositas de forma correcta. Pero vamos a ver estas mujeres también. Mujeres por no honrar a sus esposos, por no tener temor de Dios, por no honrar a Dios. Y engañan a sus esposos. El juicio de Dios también vendrá sobre ti, mujer. Ten cuidado, porque no sea que, mira, yo me atrevo a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete porque Dios es el dueño tuyo, mío, de nuestros hijos. Y si yo siento decir esto, si tú no miras, ay, Dios mío, Padre, este es el tiempo donde el mismo Dios que trajo juicio sobre David le dijo, te perdono, pero el hijo que tienes lo mato, y lo hizo. ¿Y quién le va a decir a Dios, por qué Dios, por qué tan malo mataste a mis hijos si ese niño lo mandó Dios para sus propósitos? Y a ti, mujer, que estás engañando a tu esposo, que te estás metiendo con el esposo de que no es tuyo, de otra mujer. Mujeres que dicen, le voy a parir un hijo y con esto lo engancho. A ti te digo, arrepiéntete. No sea que tengas que llorar la muerte de tu hijo por descarada, por atrevida, por menospreciar a la esposa del hombre con quien andas ahora. Suelto esa palabra y que toque tu corazón y que rompas con ese adulterio, porque vive Jehová, que vas a llorar a tu hijo en una tumba, y aunque digan, qué mala esa pastora, palabra de Dios te estoy entregando. Dios está hastiado de que el pueblo se busque burlar de él. Dios está dando tiempo a que se arrepientan y ya ha venido el fin donde Dios ha venido a establecer los juicios aquí en la tierra para aquellos que han querido perseverar, vivir como Sodoma y Gomorra. Pero creo en un Cristo que va a levantar a sus ovejas perdidas, que decidieron arrepentirse, que decidieron huir y ir en pos de Jesucristo, perdonados, arrepentidos, cansados, pero sabiendo que si se levantan de donde están y siguen a Jesucristo, serán restaurados y tendrán una nueva vida. Y aquellas mujeres que han pretendido que por darle un hijo al esposo van a atrapar, te vas a quedar con tu hijo sola llorando, porque Dios reconoce los matrimonios. Éxodo 20.
Perdón. Ay, Dios mío, Señor. Génesis 39, voy a leer rapidísimo. ¿Me presentas la hora, por favor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, José en la casa de Potifar, rápidamente. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, a un oficial rey de Egipto. Y entonces, mientras que lo estaban vendiendo, versículo 4, Potifar vio a José y le agradó. Y quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a su cargo de toda la casa y de todas sus posiciones. Desde este día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, porque el Señor, mira, lo comenzó a bendecir en la casa de Potifar a causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Vamos más adelante. ¿Qué pasó? Dios estaba con José. Dios bendecía a José. Vino la bendición a la casa de Potifar porque Dios estaba con José. Pero ahora vamos al versículo más abajo, rapidito. Versículo 6. Pues Potifar le dio a José total y completas responsabilidades administrativas sobre sus posesiones. José era un joven muy apuesto y bien fornido, así como tu esposo. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo, ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene aquí más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Qué dijo José? Dios me ha bendecido. Me ha puesto a cargo de todo esto. Su esposo ha confiado en mí. ¿Cómo yo voy a cometer este gran pecado con Dios? Pero ella día tras día seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Y cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida y todos los hombres llegaron corriendo. Dijo, miren, mi esposo ha traído aquí al esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité y cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó porque dejó su manto en mis manos. Mentirosa, mentirosa. Y así hay muchas mujeres mentirosas. Mentirosas porque no quieres que ese hombre te deje. Y estando casada, y empiezas a mentir contra ese hombre. Empiezas a calumniar a la esposa, mentirosa. Entonces, Dios quiere que nosotros salgamos de ahí y que el mismo espíritu que se movió en José se mueva en nosotros. Amén. Éxodo 20:17. Yo espero que se estén gozando con la bendita palabra del Señor y que hoy en el nombre de Jesús se levante el espíritu que vino sobre José. ¿Cuál fue el espíritu? El espíritu de Dios, porque Dios te está hablando en este día. José fue preso por hacer lo correcto, Pero hay muchos que irán presos por hacer lo incorrecto, porque Satanás también tiene cárceles para los pecadores y sabiendo que te llegará el día que no solamente
que tendrá momentáneamente, sino por la eternidad. Éxodo 20:17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y esta palabra la conocía José. Entonces Dios habla claramente en pos de la fornicación y en pos del adulterio. Voy a leer ahora rápido el libro de Mateos, apunta, por eso te he dicho ahí. Vosotros que están orando, hombres y mujeres que están orando por sus cónyuges, Dios les va a dar la autoridad que comiencen a dar alimento espiritual, la palabra de Dios a sus cónyuges, para que sean libres de su pecado. Y al que se arrepienta, Dios lo restaurará. Amén. Mateo 5:28 nos dice la bendita palabra del Señor. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Está escrito. No soy yo la satánica que estoy mandando a la gente al infierno. La palabra de Dios dice que si tú no te arrepientes y no entras al matrimonio y dejas la fornicación, la palabra de Dios dice, si no rompes con el adulterio y vuelves donde tú sabes que hay un matrimonio, te irás al infierno. Y si tu mano incluso, tu mano es más fuerte y te hace pecar, córtala y tírala, porque es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Entonces debemos de tener cuidado, no debemos hablar con mujeres siendo hombres casados, mujeres que buscan consuelos y que no saben qué hacer. Ay, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Dios está llamando a la mujer a la oración. Una esposa tiene los pies de Cristo. Recuerden, el que no confiese su pecado y se aparta del mal, no prosperará. Proverbio 28:3 se dice, al que confiesa su pecado y se aparta de ese mal, alcanzará misericordia. El deseo de Dios es ayudarte, es restaurarte. Y si tú te arrepientes, Dios te va a restaurar. Segunda de Crónicas, termino la bendita palabra del Señor. Si a ti te ha hablado el Señor a tu corazón, si tú reconoces que estás en esta situación, no endurezcáis más su palabra para con Dios. No lo hagáis. Escuchen la voz del Señor, porque Él ha determinado salvar a su pueblo. Y si tú no tomas una actitud orgullosa, que no quiere reconocer su pecado, vas a ser destruido. La palabra del Señor te lo dice. Amén. Sin embargo, Segunda de Crónicas nos dice, Segunda de Crónicas 7:14. Ay, Padre bendito. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, perdón, si mi pueblo se humillare, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero hay muchas personas que leen esta palabra y no la toman para sí mismos.
Por eso les dije en un comienzo, qué fácil es criticar, qué fácil es condenar. David dijo, ¡ay! La persona que haga eso, que muera, que muera. Y así existen hoy muchos. Critican y juzgan y no se miran a sí mismos. Pero ahora tú tienes que reconocer que tú estabas peor o igual de los que tú criticabas. Y a ti es esta palabra. Es para ti. Pero si mi pueblo lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Yo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David, el cual le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, y lo que es peor, hombres que abandonan a Dios para irse en los dioses de estas mujeres y de estos hombres que se han entregado a la idolatría, a brujerías, a todo tipo de doctrina y corriente que no anuncia la santidad de Dios. Entonces dice Dios, a lo que se han entregado a rendir culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosa tan terrible a esta tierra y en este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Si tú te arrepientes, levanta tu mano que yo voy a orar por ti y voy a reprender a ese demonio de adulterio, voy a reprender a ese demonio de fornicación y voy a atar y a desatar a la iglesia del Señor de donde ha caído. Padre, todo aquel que ha recibido este mensaje, Padre bendito, mira, levanta tus manos ahí. Y di, yo quiero ser libre de la fornicación. Padre, perdóname. Perdóname, Padre. Voy a ser libre de la fornicación, Padre, entrando al matrimonio en este momento. Tomando a tu hija y honrándola en matrimonio, tomando a mi pareja y entrando al matrimonio, porque hay mujeres que tienen hijos y no se quieren casar, o que no tienen hijos y no se quieren casar. Cuando les convienen, quieren ser casadas y cuando no les conviene, salen por ahí. No, tú no me digas nada porque no estamos casados. Y venga, a como cabra loca. Y cuando le conviene, sí, porque tenemos años juntos, tenemos tiempo juntos, y tú tienes que hacer esto, tú tienes que, porque tú eres mío, tú eres mío. Dios está llamando a arrepentir a la iglesia. Así que en el nombre de Jesús, si tú has levantado tus manos ahí por fe y has dicho, Padre, no quiero más estar en adulterio, no quiero más estar en fornicación, mira, para ti en el nombre de Jesús,
Reprendo ahora a Lilith, a Jezabel, a Asmodeo, a Leviatán, a la serpiente inmunda, a Obatala, a Jerushua. Reprendo ahora a Babalao en el nombre de Jesús, lo reprendo de tu vida. Reprendo a Yemayá de tu vida en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra satánica de adulterio. Rompo esa brujería sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Rompes con el adulterio en el nombre de Jesús. Si tú has roto ahora, reprendo ese espíritu de adulterio de tu vida. Suelta tu vida, suelta tu finanza, suelta tu salud, suelta tu generación en el nombre de Jesús. Te desato ahora de toda atadura de adulterio, de toda atadura de fornicación. La sangre de Jesucristo se derrama ahora. Pon tus manos sobre tu cabeza ahora. En el nombre de Jesús reprendo todas esas serpientes, huevos de aspi que ha sido sembrado en tu cabeza. En el nombre de Jesús eres libre ahora. Aquellos que se han consagrado a otros ídolos pensando que te iba a ir bien. Mira, el día de ayer yo miraba a un varón que le estaban haciendo cortes en su cuerpo porque le decían que no le iba a doler y que por eso se iban a entregar a un Dios y le iba a ir súper bien. Pero tu vida seguirá en maldición. Y si tú has consagrado de alguna forma, has rendido culto a otros dioses, este es el momento que puedes hacer libre. Dile, Padre, perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haberme ido en pos de otros dioses. Y tomo autoridad como sierva de Cristo. Y hoy se rompe todo pacto de Satanás en tu vida. Se rompe ahora toda brujería de Satanás en tu vida. Se rompe todo pacto. Repite conmigo en el nombre de Jesús. Rompo con el pacto con Satanás por medio de adoración, por medio de sacrificio. Rompo con el pacto con Satanás por medio de haber tenido un acuerdo con esta mujer, haber tenido un acuerdo con este hombre. Rompo ahora con todo pacto, consagración con Satanás en el nombre de Jesús. Padre, a ti levanto mis manos. Dile, Señor, a todo aquel que está levantando sus manos, Padre. A todo aquel que está levantando sus manos, Padre. Ahora, Padre, tú derramas tu misericordia, derramas tu perdón sobre sus vidas, Padre. Señor, tu sangre que fue derramada en la cruz, bendito Dios amado, se derrama sobre aquellos que hacen uso de la cruz en este momento, Padre, al pedir que tú los perdones y los limpies y los salves, Señor. Así sea hecho, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y para aquellos que se están levantando ahora a decir, no voy a dejar mi adulterio, no voy a dejar mi fornicación, no voy a dejar a este hombre, a ti te digo, prepárate, porque el juicio de Dios viene sobre tu vida y sabrás que en este día fue el Jehová de los ejércitos que te habló, porque el Señor dejará humillados a aquellos que quieran empuñar el puño contra Dios. Así que es mejor que se libren. En el nombre de Jesús, Señor. El mismo espíritu que se movió sobre José, Señor, venga ahora sobre aquellos desterrados, Padre. Venga sobre tus ovejas, Padre. Di ahora, Padre, el espíritu de José, espíritu de Dios, dame las fuerzas, porque hoy mismo salgo de aquí. Hoy mismo salgo de aquí. Dile, hoy mismo salgo, Señor. Hoy mismo salgo. Aunque tenga que dejar todo, Padre, hoy mismo salgo de aquí, Señor, y nunca más vuelvo a este lugar. Sal como José, huye, dice el Padre, huye, huye, hija mía, huye, hijo mío, huye de ahí. Yo estaré contigo. En el nombre de Jesús. Sean desatados todos aquellos que han sido atados a la brujería. Sean desatados ahora en el nombre de Jesús. Desatados de brujería, desatados de maleficios, sean desatados en el nombre de Jesús. Mujeres y hombres que han hecho brujerías a estos varones, sean desatados. Si tú le crees a Cristo y tú quieres ser desatado, dice Señor, yo quiero ser desatado, yo quiero ser desatada, Padre. Sean desatados en el nombre de Jesús, Padre bendito. Y los ato a la iglesia del Señor Jesucristo. Di ahora conmigo, Padre, yo me he arrepentido. Y ahora me ato a la voluntad del Señor Jesucristo. Di tu nombre, di tu nombre. Y di tu nombre. Me ato a la voluntad del Señor Jesucristo. Y ahora vuelve a decir tu nombre. Y di, ato mi mente a la mente del Señor Jesucristo. Regresa.
y no tengas temor, porque quien regresa al Padre, el Padre recibe con regocijo y alegría, al igual que recibió al Hijo pródigo. Amén. No tengan temor de obedecer a Dios, porque el Señor Jesucristo ha dispuesto un buen lugar en su redil para todas aquellas ovejas que vengan con él. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, bendigo tus hogares, bendigo tu ministerio. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Y voy a orar un momento por los diezmos y las ofrendas. Padre, gracias, mi Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, que tú haces llegar, Señor, a este ministerio, Padre. Gracias, Señor, por las vidas y los corazones que tú tocas, Padre. Como siempre, clamándote, Señor, que sea bien dispuesto, Señor, las ofrendas, Padre, que se cumpla tu voluntad en esta iglesia, Señor, y sobre aquellos dadores, Padre mío, Señor, que sea retribuido, Señor, al 100 por 1 como has dispuesto, Padre, que sean retribuidos y bendecidos, Padre bendito, en todas las áreas, Padre, y en sus finanzas sean prosperados y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra y nos vemos prontito. Hasta luego.